Hola a todos. Enseguida les leeré el resumen del libro. El efecto Facebook. Mark Zuckerberg fundó Facebook con tan solo 19 años. A los 25, ya poseía un patrimonio neto de $4.000 millones, lo que le convertía en el más joven en la lista de los 10 jóvenes multimillonarios de Forbes de aquel año. La gente lo señalaba como el siguiente Bill Gates. Pero, ¿cómo lo consiguió exactamente? Este libro, El efecto Facebook, explica detalladamente cómo y por qué Mark Zuckerberg fundó Facebook. También revela por qué Facebook fue capaz de marcar la diferencia respecto a otras redes sociales y cómo se convirtió en un imperio sin igual. Autor, David Kirkpatrick. ¿Cómo Mark Zuckerberg fundó Facebook? Capítulo 1. Mark Zuckerberg nació en el seno de una familia de clase media en Nueva York, Estados Unidos. Su padre era dentista y su madre, psicóloga. Cuando aún era un niño, su padre empezó a enseñarle principios básicos de programación. Más tarde, su padre llegó a contratar a un desarrollador de software como su tutor, ya que Mark demostró un gran talento en este campo. Tuvo una excelente educación durante toda su infancia. Como era un niño con enorme talento, siempre fue un alumno destacado en la escuela. En el instituto, su rendimiento académico le valió todos los honores y le llevó a ganar todos los premios que había, incluidos los de matemáticas, astronomía, física y lenguas clásicas. También fue capitán del equipo de esgrima. Además, dominaba el francés, el hebreo, el latín y el griego clásico. La pasión de Mark por la programación comenzó cuando era muy joven. Tuvo su primer ordenador a los 10 años y cultivó una increíble relación con este dispositivo que duraría toda su vida. Adquirió sus conocimientos informáticos mayormente de forma autodidacta. Cuando estaba en el instituto, diseñó un complemento para un reproductor de MP3 que hacía sugerencias de canciones basadas en el historial de escucha. Su entusiasmo por la programación creció aún más cuando estaba en la universidad. En su segundo año, desarrolló un programa llamado Course Match, en el que el usuario podía hacer clic en el programa de un curso para ver quién estaba inscrito, o hacer clic en una persona para ver los cursos que seguía. Este programa pronto se hizo muy popular entre los alumnos de Harvard. Poco después, Mark desarrolló otro programa llamado Facemas. En él, los usuarios podían elegir a la persona más atractiva de una colección de fotos. Estas se tomaban en su mayoría el día en que los estudiantes llegaban al curso de orientación en Harvard y se almacenaban en cada una de las residencias de la universidad. Para acceder a las fotos, Mark hackeó y descargó nombres y fotos de la red informática de las residencias. Aprovechando la curiosidad y también la propia vanidad de los estudiantes, Facemas se convirtió en un éxito inmediato sin necesidad de un lanzamiento oficial. Sin embargo, debido a la forma inapropiada mediante la que accedió a las fotos, Mark fue advertido por la universidad. Dado que el objeto de este software era elegir a la estudiante más atractiva del campus y que las fotos de las alumnas eran calificadas y revisadas, grupos feministas comenzaron a manifestar su descontento. Se acusó a Mark de violar el código de conducta de la universidad por la forma en que el sitio manejaba la seguridad, los derechos de autor y la privacidad, y el sitio web pronto fue cerrado. Mark se disculpó con los grupos feministas diciendo que había diseñado el proyecto principalmente como un experimento de ciencias de la computación. Y no imaginó que se iba a extender tan rápidamente. Aunque el proyecto Facemas tuvo un final prematuro, Mark vio el gran potencial de las redes sociales y se interesó aún más por ellas. Más tarde, el propio Harvard Crimson publicó un editorial en el que se describía cómo construir un inventario electrónico con fotos de estudiantes. Los editores consideraron que si un estudiante podía construir Facemas, no había razón para que un programador no pudiera desarrollar un catálogo de forma apropiada. Mientras los estudiantes subieran voluntariamente sus propias fotos, los problemas que rodearon a Facemas desaparecerían. Mark reveló que fue precisamente este editorial de Crimson el que le dio la idea inicial para diseñar The Facebook. En febrero de 2004, Mark Zuckerberg fundó oficialmente The Facebook. En su pantalla de inicio ponía, The Facebook es un directorio online que conecta a la gente a través de las redes sociales de las universidades. Puedes usar The Facebook para buscar gente en tu universidad, averiguar quiénes están en tus clases,
Ver quiénes son los amigos de tus amigos, tener una visualización general de tu red social. Eso supuso la primera piedra de un imperio que iba a conquistar el mundo poco después. Zuckerberg tenía entonces 19 años. Los usuarios objetivo de Facebook eran los estudiantes de Harvard. Se registraron con sus nombres reales y enviaron invitaciones por correo electrónico a sus amigos para que se unieran. Para inscribirse, el usuario creaba un perfil con fotos de uno mismo, junto con algo de información personal. Se podía indicar el estado civil o si se mantenía una relación con alguien, la dirección de correo electrónico, los cursos en los que se estaba matriculado, los libros, películas o citas favoritas, etc. También tenía otras funciones muy prácticas, como la posibilidad de añadir a compañeros como amigos, crear grupos, organizar reuniones de clubes o publicar avisos. Entre todas sus funciones, la más llamaba la atención era el poke. Si alguien estaba interesado en otro usuario, podía enviarle un poke a un enlace de su página, haciendo que apareciera un mensaje en su página de inicio. Dado que los jóvenes universitarios eran los usuarios a los que se dirigía Facebook, gran parte de su actividad al principio giraba en torno a la vida romántica y sexual de adultos jóvenes. En una entrevista posterior, The Crimson preguntó a Mark Zuckerberg por sus motivos para fundar Facebook, a lo que él respondió: el objetivo del sitio es que la experiencia de cada usuario mejora si consigue que sus amigos se unan a él. Hacer que el sitio sea divertido y dar a los usuarios una mejor experiencia fueron los motivos de Mark Zuckerberg para fundar Facebook. El autor concluyó entonces que, para Mark, hacer que Facebook fuera divertido era más importante que convertirlo en un negocio. Esta postura tendría grandes repercusiones en el desarrollo de Facebook. Una semana después del lanzamiento de Facebook, cerca de la mitad de los estudiantes de Harvard quienes se registraron. Facebook se convirtió en un éxito instantáneo con un número de usuarios cada vez mayor. En la segunda semana de su lanzamiento, los estudiantes de otras universidades empezaron a enviar correos electrónicos a Mark preguntando cuándo estaría disponible para ellos. A juzgar por el rápido crecimiento de la base de usuarios, estaba claro que lo que los fundadores de Facebook ofrecían a sus usuarios, diversión, era exactamente lo que todo el mundo buscaba. Con el objetivo de expandir Facebook más allá de Harvard, Mark contrató a su compañero de clase Dustin Moskovitz, quien también era un gran programador y, aún sin formación específica en el área, podía completar todas las tareas que su reciente jefe le encomendaba. Rápidamente, Facebook también fue un éxito en otras universidades, por lo que, para que no se colapsara el servidor, muchos nuevos usuarios tuvieron que esperar para poder registrarse. En el verano de 2004, Zuckerberg y Moskovitz fueron juntos a Silicon Valley, California, donde visitaron varias empresas de alta tecnología. El objetivo de Mark en Silicon Valley no era hacerse rico al instante, sino construir una sólida cultura empresarial para arrebatarle el mundo a la generación anterior. Más tarde, Mark contrató a Sean Parker como director general de Facebook. Sean Parker había sido cofundador de 2 empresas en Internet, pero fue despedido por diversas razones. Como Facebook estaba en su fase inicial, necesitaban a alguien que supiera cómo construir y dirigir una empresa y que tuviera muchos contactos en Silicon Valley. Sean Parker era exactamente lo que necesitaban. Posteriormente, Sean Parker estableció Facebook en Delaware y comenzó a negociar con inversores. En la fase inicial, podían mantener el sitio en funcionamiento pagando solo por el servicio de unos pocos servidores. Sin embargo, a medida que el número de usuarios crecía, necesitaban usar más servidores para garantizar el buen funcionamiento del sitio, lo que requería bastante más dinero. Mark Zuckerberg comenzó a incluir publicidad para mantener en funcionamiento la empresa. Aunque rechazaba los anuncios que ralentizaran la velocidad de la página web o perjudicaran la experiencia del usuario. Pero al principio, los ingresos por publicidad no eran suficientes para cubrir las necesidades de la empresa. Por suerte, Sean Parker logró una inyección de capital de $600,000 por parte de un grupo de inversores, entre los que destacaba un inversor de capital riesgo llamado Peter Thiel, que invirtió $500,000 a cambio de una participación del 10% en la empresa.
Esta fue la primera inversión significativa en Facebook y se convertiría en una de las inversiones más trascendentales de la historia de Silicon Valley. Aunque Mark parecía más joven de lo que era y además era bastante tímido, se aseguró de permanecer al mando. Tenía claro lo que quería para la empresa. Su principio fundamental era que nunca traicionaría su idea original por dinero, y esta ética crítica guiaba sus acciones. Al final del verano de 2004, Facebook ya tenía más de 200.000 usuarios. Mark y Dustin decidieron entonces abandonar sus estudios para centrarse en la gestión de la página web. Estaba claro que Facebook ya se había convertido en una estrella emergente en Silicon Valley. ¿Cómo evolucionó Facebook bajo el liderazgo de Mark Zuckerberg? Capítulo 2. Con el crecimiento constante del número de usuarios, Facebook necesitó ampliar la plantilla, y se hizo imprescindible que alguien asumiera la responsabilidad de dirigir la gestión de la empresa. Así, Mark cambió sus funciones, que se centraban en la programación, y pasó a hacer algo más importante. Asumió el puesto de consejero delegado y con él, la responsabilidad de la gestión empresarial. ¿Cómo pudo un joven de apenas 20 años asumir una responsabilidad tan grande como la de ser consejero delegado? En primer lugar, su afán de aprendizaje desempeñó un papel fundamental durante este periodo. Adquirió conocimientos de gestión leyendo libros, concretamente los de Peter F. Drucker, el padre de la gestión moderna. En nuestra plataforma tenemos algunos de los libros de Drucker para que disfrutes aprendiendo, como La innovación y el empresariado innovador, Escritos fundamentales y el ejecutivo eficaz. Además, Mark buscó el consejo de uno de sus ídolos, Don Graham, el director general de The Washington Post. En una ocasión, Mark voló a Washington y pasó unos días con su mentor, aprendiendo a leer los balances, a hacer análisis financieros y a gestionar una empresa. También aprendió a ejercer su autoridad en la gestión observando en reuniones con altos ejecutivos de otras empresas. En tercer lugar, Mark implantó una cultura corporativa revolucionaria. La cultura corporativa de Facebook era ser un institucionalizado y relajado ambiente, parecido a una residencia de estudiantes, pero se fusionaba de forma extraña con una intensa devoción y esfuerzo. Como la mayoría de los empleados eran jóvenes, se reunían en grupos, iban a una cafetería cercana para hablar de ideas y otras cosas. Este desenfado institucionalizado decía mucho sobre la naturaleza de estos jóvenes y ponía de manifiesto el vigor de la empresa. Mark Zuckerberg entonces solo tenía 21 años. Como consejero delegado, inevitablemente se enfrentó a algunos retos en lo referente a la gestión del personal. Aunque algunas cosas debían tratarse con seriedad, su enfoque a veces consistía en bromear con los problemas. En una ocasión, una joven se quejó de que un empleado la había acosado en la cola de la cafetería. La respuesta de Mark fue avergonzar públicamente al agresor delante de todos. Ha llegado a mi conocimiento, anunció en una reunión de la empresa, que uno de vosotros le ha dicho a una compañera, quiero clavarte los dientes en el culo. Hizo una pausa. La sala se quedó en silencio. Luego continuó, bien, ¿qué significa eso? Todos se rieron. Entonces se olvidó el asunto. Dirigir una empresa implica lidiar con mucha presión todo el tiempo, pero Mark se las arregló para manejar eso. Siempre mantuvo la calma y nunca perdió los nervios, ni siquiera en los momentos más tensos. En el verano de 2005, Sean Parker, el primer consejero delegado de la empresa, fue detenido por la policía por posesión de cocaína. Aunque fue puesto en libertad inmediatamente, ya que no hubo acusación. Como Facebook se convirtió en un imperio empresarial, capítulo 3. Hoy en día, Facebook no solo es en una de las mayores redes sociales del mundo, es también un gigante empresarial de la talla Amazon, Google, Twitter o eBay. Múltiples pequeñas empresas dependen de Facebook para obtener beneficios. ¿Cómo ha conseguido Facebook destacar entre un creciente número de plataformas de redes sociales? Un factor fundamental ha sido la constante innovación de sus productos en la que Mark Zuckerberg es un genio. Siempre centra su atención en los productos que facilitan la interacción entre los usuarios. El desarrollo y la mejora continua de la experiencia de usuario eran más importantes que los beneficios. Para él, este es el verdadero valor de Facebook. Facebook es fácil de usar.
Lo único que hay que hacer es registrarse con unos pocos datos personales, y ya se puede navegar por la información de los demás. Esta es una de las principales razones del éxito de Facebook. Al principio, un usuario solo podía publicar una foto de perfil en su página de inicio. Algunos usuarios cambiaban esa foto con frecuencia y querían poder publicar más fotos. Teniendo en cuenta estas necesidades de los usuarios, tras un largo debate, Facebook decidió añadir una nueva función, la función Fotos. A diferencia de otros servicios de alojamiento de fotos que permiten a quienes las suben etiquetar sus fotos en función de su contenido, como paisajes, comida, etc., las fotos subidas a Facebook solo pueden etiquetarse de una manera, con los nombres de las personas que aparecen en ellas. Así, cuando se sube una foto y se etiqueta a alguien en ella, la persona etiquetada recibe un mensaje de aviso. También se han incluido otras dos funciones innovadoras en la función Fotos. La primera permite a una persona hacer clic en cualquier parte de la imagen para ver la siguiente, la segunda comprime las fotos que se suben, de modo que la velocidad de carga es mucho más rápida. Estas dos importantes innovaciones se hicieron teniendo en cuenta la experiencia de usuario. Si este recurso te aporta valor, regálame un me gusta y activa la campanita de Audiobuquitos para continuar subiendo material de tu gusto. En muy poco tiempo, Facebook se convirtió en el sitio web de alojamiento de fotos más popular y la función Fotos en la más usada de Facebook. La función Fotos no solo fortaleció las relaciones entre los usuarios, sino que también mapeó la propia red social. La función Newsfeed también ayudó a atraer a más usuarios. Esta sección de noticias destaca lo que ocurre en tus círculos sociales en Facebook. Muestra una lista personalizada de noticias a lo largo del día, como el estado actualizado de la relación del amigo A, las fotos subidas recientemente por el amigo B y el nuevo grupo de Facebook del amigo C. A pesar de su posterior éxito, sorprendentemente esta función no fue bien recibida por los usuarios al principio. De hecho, muchos usuarios expresaron su fuerte oposición a ella. Se creó un grupo llamado Estudiantes contra el feed de noticias de Facebook y sus miembros aumentaron rápidamente, llegando a más de 700.000 en 3 días. El efecto Facebook reseña, capítulo 4. Ya hemos resumido los principales puntos de este libro, El efecto Facebook. Dediquemos un momento a repasarlos. En la primera parte, hablamos de cómo Mark Zuckerberg demostró su talento para la programación desde que era un niño. Cuando era estudiante en Harvard, con 19 años, creó el sitio web de Facebook con la idea inicial de construir un álbum de fotos online. Pronto se convirtió en un éxito entre la comunidad estudiantil. En el verano de 2004, Mark Zuckerberg trasladó oficialmente la empresa a Silicon Valley, expandió rápidamente el negocio y aumentó su número de usuarios. La empresa no tardó en conseguir su primera inyección de capital. Al final de ese verano, Mark Zuckerberg decidió dejar los estudios y centrarse en la dirección de su empresa. En la segunda parte, vimos cómo Mark Zuckerberg pasó de ser programador a convertirse en el director gerente de la empresa. Al mismo tiempo, se rodeó de personas sobresalientes que se ajustaban a las necesidades de Facebook para ayudarle a dirigir la empresa. Mientras Facebook mostraba un potencial cada vez mayor, recibía atractivas ofertas de adquisición por parte de algunos gigantes de los medios de comunicación, como Viacom y Yahoo, aunque Mark las rechazó todas. Paso a paso, Mark Zuckerberg llevó a Facebook a lo más alto. En la tercera parte, examinamos cómo Facebook se convirtió en un imperio empresarial gracias a la rápida innovación de sus productos. Con funciones que se centran en mejorar la experiencia de usuario, como fotos, newsfeed y las aplicaciones, Facebook fue ganando cada vez más popularidad. Los engagement permiten a Facebook convertir su éxito social en un negocio sólido y rentable, lo que, a su vez, alimenta su expansión. La noción de compartir y la transparencia de Facebook suponen una profunda influencia en la sociedad, lo que hace que Facebook sea insustituible. Hay quien dice que Facebook es un lugar mágico, ha abierto una nueva era de Internet, logrando dejar de ser virtual y ser real. Allí podemos interactuar con nuestros amigos de diversas maneras y hacer nuevos amigos a través de los antiguos. Es el poder de la amistad lo que ha hecho que Facebook sea cada vez más influyente. Puede que parezca que el nacimiento de Facebook fue por casualidad. Pero, de hecho,
todos los grandes inventos de la sociedad humana han estado en alguna mente durante mucho tiempo. En esencia, lo que hizo Mark Zuckerberg fue hacer realidad, paso a paso, sus propios sueños. Seguramente es difícil que podamos copiar su legendario éxito, pero sí podemos tomar como ejemplo su espíritu de innovación y aventura, su espíritu empresarial y su dedicación a una causa. El efecto Facebook. Frases. A mediados de 2008 la palabra Facebook superó al sexo en frecuencia como término de búsqueda en Google en todo el mundo. Mark tiene la perspectiva más a largo plazo que he visto nunca. Este tipo es Uber en la visión a largo plazo. Facebook también tiene una característica fundamental que ha demostrado ser la clave de su atractivo en un país tras otro: solo se ve a los amigos. Pero cuando abría la boca era muy directo, muy inteligente, y estaba muy centrado en Facebook como herramienta social, hasta el punto de la ingenuidad. Sonaba demasiado altruista en ese momento. Esto entusiasmó a Zuckerberg, cuya principal medida del éxito del servicio era la frecuencia con la que los usuarios volvían. Si este recurso te aportó valor, regálame un me gusta y activa la campanita de Audiobuquitos para continuar subiendo material de tu gusto.